Hola, buenas noches compañeros. Mi nombre es Daniel Zárate Mejía y el día de hoy voy a exponer sobre un análisis de un caso práctico, el cual estamos trabajando en clase. Bueno, la narración de los hechos dentro de un juicio contencioso administrativo promovido contra un acuerdo que era deducido de un recurso de reclamación. Se detectó que un magistrado, quien fue titular de una sala constitucional del Tribunal Superior de Justicia, realizó un acto que no estaba dentro de sus facultades, pues indebidamente admite a trámite una demanda de nulidad, ordenándose corriera traslado a la autoridad demandada, quien es actualmente pues, el denunciante en este caso, para que rendiera una contestación a su demanda. Como resultado de admitir a trámite la demanda de nulidad y ordenarse corriera traslado a la autoridad demandada, se decide el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo decide interponer un incidente de incompetencia, ya que detecta que no le correspondía al titular de esta sala constitucional el conocer y resolver el juicio contencioso administrativo, ya que dicha atribución está reservada solamente para el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo, conforme lo establece pues el artículo 111 de la Constitución de este estado. Conforme va avanzando el asunto, se resuelve una interlocutoria donde el magistrado resuelve un incidente de incompetencia propuesto, afirmando que el titular de esta sala sí tiene competencia para conocer del juicio contencioso administrativo, ya que se toma como base y sustenta una decisión de una sentencia de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la cual se irrogan las atribuciones que constitucionalmente le corresponden al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, actuación que desestima el precepto del 16, fracción 5 de la Constitución de Política de los Estados Unidos Mexicanos, al asumir atribuciones que la propia ley máxima federal le otorga solo a los tribunales de justicia administrativa de las entidades federativas, mediante una argumentación falaz y a modo. Al finalizar diferentes casos, Al analizar diferentes casos de este funcionario, se detecta que durante el desarrollo de sus funciones ha repetido este acto en diversas ocasiones, ya que admitió eh, juicios cuyo conocimiento solamente le correspondía a los tribunales de justicia administrativa, violentando la función independiente de impartición de justicia. Otro punto importante que se encontró fue que extrañamente en todos los procedimientos que se investigaron, en este supuesto fueron promovidos que se encontraron en este supuesto fueron promovidos por el mismo abogado ante la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia, lo que permite presumir la existencia de acciones concertadas entre dicho postulante y el titular de la sala. El demandado, ante los cuestionamientos de su mal actuar y sus antecedentes y registros, justificó su postura y su buen actuar tomando de referencia una resolución de un juicio de amparo en revisión que ordenó a la Sala Constitucional el abocarse al conocimiento del juicio contencioso administrativo. De esta postura, del demandado se observa que éste nunca consideró que esa resolución no se ubica dentro del supuesto de observancia general por procedentes que se prevé en el artículo 94, párrafo décimo de la Constitución mexicana, cuya reforma se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 9 de marzo de 1921. Este servidor demandado, al no considerar que la sentencia que utilizó como referencia para validar su buen actuar fue emitida en el 2021, esto una fecha previa a la entrada en vigor del sistema de precedentes judiciales del Poder Judicial de la Federación, actuó indebidamente al aplicar en contravención a la legislación federal en materia de amparo, así como en contra del texto constitucional, una sentencia a la cual pretende darle pues efectos de manera indebida. Al intervenir en un procedimiento del cual carece de competencia material para conocer del juicio contencioso administrativo, se le reclama que el juzgador infiere con el sistema de responsabilidades administrativas, ya que las autoridades competentes para la aplicación de la normatividad en materia administrativa son el Tribunal Superior de Justicia Administrativa y sus homólogos en las entidades federativas, no así una sala del Tribunal Superior de Justicia que dejó de tener competencias en este tipo de asuntos administrativos desde una reforma con fecha del 2017. La autoridad que demanda se sustenta su posición aduciendo que el Código de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo dispone en artículos como el 102, el 137 y el 187, fracción 16, en relación con artículos 2, fracción de la 5 a la 9, que corresponde a los tribunales de justicia administrativa el conocimiento y resolución de los asuntos en materia de responsabilidades administrativas. Sin embargo, contrario a la postura asumida por el hoy demandado, la legislación pues no resulta extensiva ni de forma alguna le otorga competencias a una sala constitucional para ejercer, conocer, sustanciar y resolver de procedimientos derivados de aplicaciones de una ley general de responsabilidades administrativas.
ya que pues, dicha norma establece de forma expresa que dicha competencia corresponde solamente a los tribunales administrativos. Por los actos demandados al servidor público para, por conocer de procedimientos en materia de responsabilidad administrativa, justifica que se asume competente para garantizar el acceso a la administración de justicia de los particulares. Se le acusa, entre otras cosas, de fraude a la ley por pretender beneficiar a los justiciables. Al día de, al día de hoy, pues ya que al día de hoy se cuenta con un órgano jurisdiccional al cual pueden acudir para deducir sus derechos. En el planteamiento del problema es la identificación de faltas administrativas graves cometidas por un servidor público quien tenía un puesto como titular de una sala superior en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo, quien dentro del desarrollo de sus funciones realiza un abuso de sus facultades, pues se toma atribuciones que no tenía conferidas para realizar o inducir actos u omisiones arbitrarios para generar un beneficio para sí o para las personas. Estas faltas administrativas graves se derivan de la utilización de una sentencia de un asunto en particular por parte del demandado para así asumir competencias para conocer de procedimientos en materia de responsabilidad administrativa, justificando que se asume competente para garantizar el acceso a la administración de justicia de los particulares, lo cual constituye un fraude a la ley al pretender beneficiar a los justiciables, quienes el día de hoy pues cuentan con un órgano jurisdiccional al cual pueden acudir. El actuar de forma indebida y el intervenir en un procedimiento respecto del cual carecía de competencia material para conocer en un juicio contencioso administrativo demuestra que este juzgador infiere con el sistema de responsabilidades administrativas, puesto que la aplicación de la normatividad que rige dicha materia prevé expresamente que en su artículo 9, que en relación con el artículo 3, que las autoridades competentes para la aplicación de dicha normatividad son el Tribunal Superior de Justicia Administrativa y sus homólogos en las entidades federativas, no así una sala del Tribunal Superior de Justicia, que dejó de tener competencia en asuntos de carácter administrativo por entrada en vigor de una reforma constitucional con fecha del 2017. Al resaltarse, en este caso, un problema de competencia por materia, da como resultado que se considere que la actuación del demandado se contrapone al sistema anticorrupción. Dentro de los preceptos jurídicos y criterios judiciales violados, pues se determina que al revisar el indebido actuar del servidor público, quien desempeña su cargo de magistrado de la Sala Constitucional, pues estos van desde dejar de observar los principios de servidor público relativos a la legalidad, la objetividad, profesionalismo, honradez, imparcialidad e integridad, así como la determinación de faltas administrativas graves. Lo anterior atendiendo a lo que establece la Constitución del Estado de Quintana Roo y la Ley General de Responsabilidades Administrativas, dentro de las cuales se establecen las responsabilidades de los servidores públicos y particulares vinculados a las faltas administrativas graves. Como faltas administrativas graves se señala que el servidor público demandado realizó un desvío de recursos públicos, ya que destinó recursos públicos de carácter material y humano para abocarse al conocimiento de un asunto que no resultaba de su competencia como titular de una sala. El derivado de su mal actuar en la en la admisión de una demanda, pues eh, evidencia una indebida administración irresponsable de este funcionario, conducta que está prevista en el artículo 54 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Se le atribuye también el abuso de funciones, ya que al no tener conferidas las funciones para conocer, sustanciar y resolver de los juicios contenciosos administrativos, por ser competencia de un diverso órgano jurisdiccional como el Tribunal de Justicia Administrativa, en forma por demás arbitraria y para generar un beneficio a terceros en perjuicio del servicio público, determinó asumir una competencia que le corresponde solamente a un tribunal administrativo, a pesar de que durante el caso se observa que se le notificó de su mal actuar, este persistió en ejercer dicha competencia. Eh, esta, este abuso de funciones se le atribuye en términos del artículo 57 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y está relacionado con el 105 de la Constitución Política de este Estado. Se le atribuye también que realizó tráfico de influencias, ya que utilizó su posición de su empleo para inducir, a, eh, inducir un beneficio para terceros en relación con sus decisiones.
En referencia a la Constitución Política del Estado de Quintana Roo, se violó la legalidad, la honradez, la lealtad e imparcialidad y eficacia que debe observar todo servidor público en el desempeño de sus cargos o de su empleo, lo cual se establece en el artículo 160 de la Constitución Política del Estado de Quintana Roo. Y esto también está en relación con el artículo 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Mi crítica para este caso es que este servidor público es responsable de los actos u omisiones en que incurrió en el desempeño de sus funciones, así como por el manejo indebido de recursos públicos. Esto por tomarse atribuciones que no le correspondían al asumir una competencia para conocer procedimientos en materia de responsabilidad administrativa, lo cual evidentemente es un fraude a las leyes que norman la materia. Sin embargo, en estos casos las leyes solo establecen sanciones administrativas a quienes cometen estos actos, sanciones que solo van desde una amonestación, suspensión, destitución o inhabilitación, así como en sanciones económicas, pero todas y cada una de ellas solo, solo permiten que estos servidores públicos posteriormente continúen ocupando puestos públicos en los cuales pueden continuar realizando mal sus funciones. Realmente no existe una ley que les impida como tal volver a ocupar un puesto público, teniendo estas personas acceso a poder obtener beneficios económicos para el desempeño de sus funciones en algún otro momento, causando perjuicios tanto al Estado como a los particulares. Fincarles a los responsables el pago de indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la hacienda pública o al municipio o al patrimonio de los entes públicos, eh, pues pudiera ser una medida para limitar la comisión de estos actos. Sin embargo, en la mayoría de los casos, los beneficios que obtienen estas personas son exageradamente altos en cuestiones económicas. Por lo tanto, al hacer una comparación entre las indemnizaciones que se les pueden imponer y los beneficios económicos obtenidos, realmente no estamos hablando de un castigo que haga que estos actos dejen de realizarse. Otro punto a resaltar dentro de este caso es que considero ineficiente la ley orgánica del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo, pues esta en su artículo 128 bis menciona que la sustentación del procedimiento de responsabilidad administrativa se deberá estar a lo más favorable a la persona que esté sujeta a dicho procedimiento y se presumirá inocente el servidor público, lo cual desde mi punto de vista pues es poner todo a favor del servidor público quien actuó de mal forma para así no imponerle una pena o un castigo real por su mal desempeño de sus funciones. En este caso podemos observar que el esfuerzo de la coordinación entre autoridades locales y federales para combatir la corrupción, aumentar la transparencia y fortalecer la confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas a través de mecanismos generales de prevención no genera realmente un freno para que los servidores públicos cometan faltas administrativas graves, ya que claramente en este caso se observa que el servidor que cometió las faltas graves conocía previamente de las acciones para orientar un buen desempeño en sus funciones de acuerdo con el sistema nacional anticorrupción. Como solución a este problema, considero que la Ley General de Responsabilidades Administrativas debería de considerar el inhabilitar de manera total a aquellas personas que cometan este tipo de actos para que de forma general ya no puedan desempeñarse en empleos, cargos o comisiones en el servicio público, ya que estas personas al ejercer un cargo bajo protesta de seguir los lineamientos que las leyes les imponen ya causaron un daño o un perjuicio a la sociedad o al Estado a través de sus actos o omisiones. Esto considerando que en el presente caso se habla de reincidencia en el cumplimiento de obligaciones. También considero que la medida cautelar de suspensión temporal mientras se realizaba una investigación, para este caso lo único que hace pues, es permitir que aunque cometan faltas graves, las personas como el magistrado del que estamos hablando, pues en ciertos casos más adelante se sigan promoviendo para ocupar cargos públicos. Eh, pues lo que de lo que revisé en mi investigación, esta persona al parecer pues tiene varios reportes actualmente por mover o manejar influencias políticas dentro del Poder Judicial y actualmente se le está acusando de tráfico de influencias dentro del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo, pues lo cual podría frenarse si se les prohibiera como tal poder estar en un cargo público después de cometer faltas graves.